Aleluya, gloria a Dios. Estamos entonces preparándonos para el devocional de hoy día miércoles. Vamos a continuar en la temática de guerra espiritual. Y este día vamos a estar enseñando sobre el tema posesión satánica, posesión demoníaca. Vamos a estar tomando de referencia el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a estar refiriéndonos a la temática que Marcos en el capítulo 9 menciona. El tema es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Gloria al Señor. Entonces, esa misma temática está en Mateo 17, ¿verdad? El mismo tema del muchacho endemoniado que narra Marcos, también lo podemos estudiar en Mateo 17, versículos 14 al 21. Allí Mateo se refiere a un muchacho lunático, ¿verdad? Y también podemos estudiarlo en Lucas 9, versículos 37 al 43. Así es que vamos a dar inicio a esta enseñanza, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, para poder enseñar de la mejor manera, a efecto de que todos podamos recibir la guianza del Espíritu Santo y de esa manera poder entender y discernir qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta temática. Gloria al Señor. Muy bien, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor. Muy bien. Dice la palabra allí en Marcos 9, Marcos 9, versículos 14 en adelante. Yo voy a leer solamente una porción de Marcos y después voy a ir explicando todo lo que comprende la temática de Marcos, de la enseñanza de Jesús sana a un endemoniado. Dice la palabra: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces, hoy esta noche vamos a estar analizando una serie de versículos con relación a esta posesión demoníaca, una posesión satánica, para continuar con la temática de guerra espiritual, ¿verdad? Y aprender sobre, seguir aprendiendo de este tema como ya lo hemos enseñado en miércoles anteriores. Entonces, hace unos miércoles empecé a enseñar de niveles de guerra. Y allí, cuando les enseñaba sobre estos niveles, pudimos diferenciar 3 niveles. Y en el nivel 1, conocido como nivel tierra o corazón, aprendimos que este nivel comprende varios espíritus, ¿verdad?, diferentes, pues de menor grado. Estos espíritus operan en las personas de 4 maneras diferentes. Y entonces les enseñaba sobre enajenación, les enseñaba sobre posesión, les enseñaba sobre opresión y les enseñaba sobre influencia. Entonces, en este nivel nosotros podemos ver cómo un individuo, una persona,
es sometida por los poderes de las tinieblas, afectando su alma, ¿verdad? Las emociones, la voluntad, el intelecto, afectando su cuerpo y su espíritu, ¿verdad? En el caso de este muchacho, que hoy leí algunos versículos, este muchacho estaba endemoniado, estaba poseído, era una posesión. ¿Eh? En esta manifestación, el espíritu inmundo no tiene el control total de la persona, sino un control parcial. Esto quiere decir que la misma puede tener algún control de su voluntad, que era lo que sucedía con este muchacho. El padre había llegado con los discípulos para que los liberara. Los discípulos no pudieron hacerlo. Y entonces mucha gente que estaba por allí empezaron a dudar del poder del Evangelio. En eso apareció Jesucristo. Y el padre de este muchacho endemoniado le empezó a contar qué era lo que estaba sucediendo, como lo leímos ahorita en los versículos 17, 18 y 19. Entonces, el Señor se entera de la situación y comienza un diálogo entre Jesús y el padre del muchacho endemoniado. Dice, voy a leer otra vez, Marcos 9, 17, 18. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, como les digo, este hombre estaba muy preocupado porque su hijo desde los 5 años estaba sufriendo una posesión demoníaca. Muchos espíritus inmundos estaban dentro de él y lo estaban atormentando. Entonces, hoy voy a ir desarrollando desde el versículo 14, ¿verdad? Y vamos a ir explicando y espero que me alcance el tiempo para hablar de este tema, de esta posesión satánica. Generalmente, mejor dicho, las posesiones satánicas es raro encontrarlas en un cristiano, ¿verdad? Es más común encontrar la posesión demoníaca, la posesión satánica, en gente que no ha recibido a Cristo en su corazón. Porque el cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y sí puede ser oprimido, pero no poseído. Entonces, dice el versículo 14, voy a ir desarrollando más o menos cada versículo para ir explicando. Cuando llegó donde estaban los discípulos, dice el versículo 14, vio una gran multitud alrededor de ellos y habían escribas que disputaban con ellos. Aparentemente, hermanos, los escribas, que eran gente conocedora de la ley, de la palabra, estaban sacando ventaja de la incapacidad de los discípulos para liberar al muchacho endemoniado. Por eso este tema de la liberación es un tema que no muchas iglesias, que no muchas personas quieren hablar de él. Porque es un tema que se necesita estar capacitado, entrenado y tener esa relación con Dios, ser llenos del Espíritu Santo, estar, como dicen algunos, ungidos para desarrollar ese ministerio. Y nosotros en la Iglesia Semilla de Vida en Alvarado hemos estado estableciendo un ministerio de sanidad. Y cada vez que tenemos una sesión de sanidad,
hay manifestaciones espirituales demoníacas. Y el ministro que llega a ministrar ese domingo siempre tiene que liberar personas. Hasta ahora no hemos tenido casos de posesiones. Sí han habido manifestaciones y esa es la razón por la cual estamos tocando el tema, para ir conociendo lo que dice la Biblia y instruyéndonos, hermanos, porque si vamos a tener un healing place, como así le hemos llamado en inglés, y vamos a tener ministraciones de sanidad, pues va a haber necesidad también de hacer liberaciones. Y en ese sentido tenemos que estar entrenados, tenemos que conocer lo que dice la palabra. Amén. Entonces, y de esa manera no nos va a pasar como les pasó a los discípulos, que allí los escribas y los fariseos estaban como burlándose, ¿verdad? Sacando ventaja de que los discípulos no habían podido liberar a ese muchacho. Entonces, este joven, este muchacho, manifestaba síntomas. Dice que los demonios lo sacudían. Dice la Biblia que echaba espumarajos. Dice la Biblia que crujía los dientes. Dice también se va secando, probablemente no podía comer, no podía alimentarse, no llevaba una vida regular. Este muchacho de repente estaba por ahí tranquilo y se manifestaban los demonios. Entonces Jesús, ¿verdad? Jesús, cuando el papá le empieza a contar la historia de su hijo, Jesús le responde de esta manera y en el versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ya les dice, traédmelo. Ya él puso en acción. Y entonces quisiera yo tomar un poco de tiempo para hablar del tema de la incredulidad, porque llama la atención la forma en que Jesucristo se dirige a los discípulos. Incredulidad es sinónimo de poca fe. Incrédulo es aquella persona desconfiada, no cree en cualquier cosa que le digan, es desconfiado. Es infiel también, le podemos llamar. Es un no creyente, ¿verdad? Lo contrario de incredulidad es aquel que cree, aquel que confía, aquel que fía, aquel que puede aceptar algunas cuestiones espirituales como las que estamos hablando. La incredulidad, amados hermanos, no es más que la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. Es un pecado ser incrédulo. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad y no queremos tener vivencia sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es un espíritu. Dios tiene poder. Por eso se le llama omnipotente. Dios lo sabe todo. Por eso lo conocemos como omnisciente. Dios es omnipresente. No es un ser humano, aunque estuvo en la tierra cuando ministraba en los tiempos que anduvo evangelizando, él y que trajo el evangelio. Pero ahora Dios en estos tiempos, pues nosotros reconocemos que no lo vemos, pero
podemos tener las experiencias sobrenaturales y en un incrédulo no va a querer tener esas vivencias. Si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras y engaños. Pero Dios es diferente, hermanos. Dios no miente ni tampoco engaña. A muchas personas se les hace difícil, creerle a Dios porque piensan que Dios es hombre, cargado de faltas y de errores. Entonces, voy a tocar este tema de la incredulidad porque es importante. Muchas veces no recibimos la sanidad o la liberación porque somos incrédulos. Y eso fue lo que dijo Jesucristo ahí cuando se refirió a sus discípulos, generación incrédula. Entonces voy a mencionar algunas consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas. Número 1, la incredulidad, amados hermanos, te quita el acceso a los milagros, porque un milagro se recibe por fe. Ya dijimos que incredulidad es poca fe. Ahí tengo un versículo en Mateo 13:58. Dice la palabra, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Número 2, otra consecuencia de la incredulidad es, cierra tus ojos a la realidad. Dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Otro tercer punto, otra tercer consecuencia de la incredulidad es, te opone a la verdad. Dice Primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Punto 4, la cuarta consecuencia de la incredulidad en nuestras vidas es, te aparta de Dios y de su voluntad. Aquel que no cree en Dios es como que esté negando su existencia. Dice la palabra en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gloria al Señor. Otro quinto razón o consecuencia de la incredulidad, te quita el acceso a lo sobrenatural. Todas estas cuestiones que estamos hablando tienen un cariz sobrenatural. No vemos, normalmente no se miran los espíritus, no vemos a los demonios, aunque Dios da el don de discernimiento de espíritus, pero son cuestiones sobrenaturales que el hombre tiene que empezar a tener una comunión con Dios, recibir los dones para trabajar en la obra de Dios. Y todo esto es un mover diferente, no es con los ojos naturales, es con los ojos espirituales o sobrenaturales que vamos a tener esta vivencia. Dice que cuando no tratamos de entender las cosas sobrenaturales, vivimos un evangelio religioso
carente de poder y de cambios. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser limitado, sujeto a tiempo y espacio, y Dios es eterno. Entonces, todas estas cuestiones que estamos viviendo es porque, hermanos, vienen tiempos sobrenaturales en Alvarado. Este domingo vamos a tener una sesión, un Healing Place, y precisamente el ministro Andrew nos va a estar enseñando de estos aspectos. Lo que yo estoy haciendo es dándote una probadita de lo que se va a enseñar el domingo. Y el domingo vamos a tener manifestaciones sobrenaturales. Vayámonos preparando para eso. Otra consecuencia de la incredulidad, amado hermano, te lleva a desagradar a Dios. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso. Entonces, si soy incrédulo, no voy a agradar a Dios. Entonces, las manifestaciones sobrenaturales probablemente no se presenten. Y quiero agregar a esto del incrédulo porque hoy estoy enfatizando eso, porque Jesús precisamente, cuando el padre del muchacho endemoniado le cuenta lo que había pasado, no dejó de molestarse un poquito. Y por eso la expresión, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Allí posiblemente el Señor estaba a disgusto, porque no se había cumplido el propósito de Él en ese jovencito, aunque después se va a cumplir, pero Él vio algunas limitaciones de parte de sus discípulos. Y amado hermano de Iglesia Semilla de Vida, es tiempo de que empecemos a querer ver esas manifestaciones sobrenaturales. Ya dejemos de vivir una vida natural. Cuando buscamos a Dios, busquémoslo en ese aspecto de ver milagros, prodigios y señales, que es una vida sobrenatural. Entonces, voy a hablar un poquito de las características de un incrédulo para reforzar el tema. El incrédulo todo lo razona, aún las cosas divinas de Dios. Un incrédulo, hermanos, hace uso de la lógica, de la razón. No podemos poner la mente donde se pone la fe, hermanos. No podemos entender algunas cosas. Tú sabes, hemos tenido tiempos allá en la iglesia donde las personas se comienzan a orar por ellos y empiezan a manifestarse, caen al suelo, están temblando, muchas de ellas vomitan. Es decir, son manifestaciones espirituales. Dios no se mueve por la mente nuestra, hermanos, no por nuestra imaginación. Dios se mueve por tu fe. Esta es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo no tiene el movimiento en la vida de algunas personas. Dios nos manda a vivir por fe, por una sola razón: quitarle los límites a Él para operar en todo tiempo y en todo lugar. Si hacemos uso de la fe, veremos a Dios moviéndose continuamente. Y por eso motivamos a los hermanos de Iglesia Semilla de Vida a orar. La oración es ver las cosas que no son como que si fueran. Que tiene que ver eso con la fe. Cuando oramos es que aplicamos la fe a la vida nuestra. No por gusto nos conectamos en las redes. Hoy no me pude conectar con nadie en Messenger, no sé qué fue lo que pasó. Los hermanos andaban paseando, no estaban interesados, yo no sé.
pero preferí entonces conectarme en Facebook para por lo menos que el mensaje, los que lo quieran ver, pues que lo vean, porque no estamos conectados en Messenger, porque ningún hermano contestó la llamada. Gloria al Señor. Vamos a seguir enseñando. Sabemos, hermanos, que muchas de las cosas que Dios mandó hacer en su palabra carecen de sentido lógico. Por lo tanto, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo con fe y no buscar el cómo lo hará. O sea, razonar el trabajo de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque Él respaldará su palabra. Vamos a leer allí en Éxodo 14, versículos 15 y 16. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Un tremendo milagro. No vamos a entrar en detalles en ese milagro, pero ¿qué tal si Moisés no hubiera seguido las instrucciones del Señor? No se hubiera abierto el mar rojo, el pueblo de Israel no hubiera pasado el mar en seco y hubieran sufrido la derrota de los egipcios. Pero sobrenaturalmente Dios le habló. Ya era tiempo de ejercitar la fe. Otra característica de un incrédulo, hermano, es desobediente. Esa palabra Dios como que nos la ha estado hablando mucho a la iglesia. Somos desobedientes. No queremos hacer caso a las instrucciones del pastor. Este domingo tuvimos bautismos. Muchas personas no quisieron bautizarte. Desobedecieron el llamado de Dios. Ten cuidado, amado hermano de Iglesia Semilla de Vida. No provoques a Dios. Obedécele. Dice que el incrédulo es idólatra. Muchas personas, aún cristianos, viven en idolatría porque no quieren reconocer la obra sobrenatural de Dios. El incrédulo cree solo la letra y no la obra, en el sentido de que conocemos la Biblia, pero no activamos la fe y no ocurren milagros. El incrédulo es ingrato. Oye bien esa palabra. Llama suerte a lo que se recibió por la gracia de Jesucristo. El incrédulo llama imaginación cuando Dios le habla. Dios es sobrenatural, hermano. Dios es poderoso. No te imagines, créele a Dios. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo tiene la palabra como un libro, mas no como una realidad. El incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. El incrédulo vive sin esperanza y si la tiene, la pierde con mucha facilidad. El incrédulo se le hace difícil conocer a Dios. El incrédulo siempre está agotado porque no descansa en el Señor, siempre depende de sus propias fuerzas. El incrédulo es muy inseguro porque confía en Dios de labios y no del corazón. El incrédulo no conoce la santidad. Qué importante es esto que te estoy hablando y preferí tocar un poco más el tema de la incredulidad porque debemos de ir creyendo más en el Señor. Debemos de ir confiando más en la oración, en la lectura de la palabra, esas disciplinas que nos acercan más a Dios.
Y vamos a estar leyendo ahí siempre en Marcos capítulo 9, versos del 20 al 22. Dice la palabra, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, oigan lo que le dijo el padre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Voy a repetir esa palabra, si puedes hacer algo. La incapacidad de los discípulos al principio había debilitado la fe del Padre. Sí, hermanos, nuestra mala relación con Dios hace que no demos testimonio de nuestro ministerio. Y los discípulos no habían podido liberar al muchacho. El Padre necesitaba ayuda, pero ya en este momento, cuando está hablando con Jesús, le dice, ¿sabes qué? Ya no tenía la misma fe que pudo haber tenido. Ya le dijo, si puedes hacer algo, como dudando, hermanos. Allí la incredulidad estaba haciendo presencia. Él, ese padre, estaba pidiendo ayuda, pero no muy convencido de que Jesús lo hiciera, porque los discípulos ya habían intentado ayudarle sin buenos resultados. Tenemos como creyentes que cultivar un clima de fe. Este domingo, hermanos, yo te invito a que llegues temprano, te llegues creyendo en los milagros que vas a ver, en la sanidad que vas a recibir o en la liberación que a lo mejor Dios va a hacer en tu vida, porque hay muchos cristianos que están oprimidos y necesitan liberación. Dice Marcos 9:23. Qué interesante esta respuesta del Señor cuando el Padre le dice, si puedes ayudarnos. Oigan lo que le dijo el Señor Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y muchas veces repetimos como un estribillo eso es versículo. Pero hermano, Jesús en esta porción, en este pasaje, nos dice que la condición para la oración de sanidad contestada es la fe, creer. Si puedes creer, le dice al Padre. Pero el que cree en Cristo, amados hermanos, todo le es posible, porque cree en aquel que es el Hijo de Dios. Al que cree, todo le es posible, significa que nada ha de impedir que se cumpla todo cuanto Dios ha dicho que se hará. En tu vida, en tu familia, en tu nación, en donde Dios te puso a vivir. Si Dios ya ha decretado una sanidad para tu vida, Dios la va a cumplir. Pero Él te está preguntando si puedes creer. Amén, hermanos. Entonces, en especial, hermanos, a ti que te ha llamado a su reino, a vivir para su gloria, Él te ha dado muchas promesas. Todas las enseñanzas que tenemos en la Biblia, las promesas de la Biblia, van a hacer posible que nosotros logremos lo que hemos pedido si le creemos al Señor. Al que cree todo le es posible, no es un mantra, hermano, no es un agüero, no es un permiso de reclamar lo que Dios dice en su palabra. Óyeme bien esto, es confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene misericordia de su pueblo. Es descansar y creer en su palabra y someterse a ella.
Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita experimentar que al que cree todo le es posible. En el versículo 24 dice lo siguiente: e inmediatamente, oigan bien, qué hermoso esto, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. La fe del padre ya había sido sacudida, hermano. Él mismo estaba consciente de su imperfección. Por lo tanto, pide a Jesús que quite sus dudas y le conceda una fe firme. El padre del muchacho endemoniado respondió con lágrimas en los ojos, impactado por las palabras de Jesús: creo. Y luego agregó: ayuda a mi incredulidad. Amados hermanos, siendo que la fe es un don, nosotros podemos orar pidiéndola tal como lo hizo este papá. Muchas veces vamos a ser asediados por la incredulidad, y hablé un poco sobre la incredulidad en esta enseñanza. Tengamos cuidado en nuestro caminar como creyentes. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen creer en Jesús, pero no le obedecen, no se someten a sus palabras. Tienen mucha información de Jesús, pero no hay un cambio en sus vidas. Muchos oran y hasta ayunan. Otros también ofrendan de vez en cuando con motivaciones equivocadas. Otros hacen hasta pactos financieros, pensando que de alguna manera podrán obligar a Dios a darles lo que quieren por hacer estas cosas. Y se olvidan de lo que dice Santiago 4:3. Piden y no reciben porque lo hacen mal para gozar en sus deleites. Y hay una lección que tenemos que sacar de esta porción de la Biblia, de la liberación del muchacho endemoniado. En un ambiente, hermano, donde creer sea difícil, nosotros debemos de buscar a Dios, creyendo que Jesús todavía tiene la capacidad de hacer milagros. Aunque ronde la incredulidad, aunque nos sintamos a veces como ese padre, pero humillémonos y reconozcamos y digámosle: Señor, sí creo. Pero ¿sabes qué, Padre Celestial, amado Jesús? Ayúdame, porque todavía hay en mí un poco de incredulidad. Dice Mateo 13:58, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Termino con esto, animándote, porque quiero decirte, amado hermano, que Dios ya nos ha dado una medida de fe. Utilicémosla entonces. Este domingo vamos a tener una campaña de sanidad y de liberación. Utilicemos ya esa fe, y todos los que lleguemos de la iglesia nos pongamos en disposición para que Dios actúe en su soberanía sobrenaturalmente. Termino con lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú puedes, allí donde estás, decirle: Señor, gracias por esa medida de fe. Voy a empezar a trabajar en la incredulidad. Eso es todo lo que les voy a enseñar en esta noche, amados hermanos. Lamento mucho que no nos hayamos podido conectar
a través de Messenger, pero ahorita voy a terminar en Facebook y vamos a llamar para que ya la pastora pueda orar por algunas necesidades que puedan haber. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque esa palabra nos ha enseñado hoy este día que no debemos de dar lugar a la incredulidad, que debemos de caminar por fe y no por vista. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y aclararnos tu palabra, porque todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me desconecto aquí de Facebook y nos vamos a conectar en Messenger. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Estoy llamando. Si se conectan, orás. No, pues yo cuelgo. Gloria al Señor.